y le pusimos el nombre de Sin Maíz no hay país, porque queremos construir una nueva nación y esa nación, desde el punto de vista agrícola, el maíz es el que puede resolver ese peo, no hay otro. No hay otro rubro que alimente seres humanos y que alimente toda la proteína animal. Entonces logramos descifrar no solamente lo que ocurría en el Estado Bolívar, sino en toda Venezuela con el sistema logístico del ensayo, una institución nuestra. Un sistema logístico permeable, débil para el desvío, fuga y cosecha, y no solamente de maíz, de cualquier rubro. Ya hoy hay otro sistema más robusto. Esperamos que funcione y hay que hacer el seguimiento. Venezuela se encuentra en un contexto electoral de guerra. Bueno, todo el planeta se encuentra en un contexto electoral de guerra porque el 50% de la población está eligiendo presidentes en todas partes del mundo. Las más importantes, las elecciones en Estados Unidos y las elecciones aquí en Venezuela. Y en Venezuela, en el contexto local, estamos en un debate, en un diálogo. Tanto la oposición como el gobierno están en un debate de un cronograma electoral. Y toda la población en general está en un debate de 7 transformaciones que invitó el presidente a realizar en todo el país. Les llaman las 7 T. La primera T es la transformación del modelo económico. Pero esa transformación de modelo económico es un debate que se está dando en el mundo de la izquierda. Porque la izquierda se le acusa de una ideología trasnochada que ha fracasado en todo el mundo porque el socialismo no es rentable, porque el socialismo no funcionó en ninguna parte, etc. Y entonces hay un paradigma, un dogma de que todo tiene que ser rentable, de que todo es mercancía, y digamos que es el triunfo de la industria cultural capitalista que nos ha metido en el inconsciente el neoliberalismo. Ahora, hay una autora ítalo-norteamericana llamada Mariana Mazzucato que estuvo en Colombia aparentemente para asesorar al presidente Gustavo Petro a raíz de unos libros de economía donde ella plantea que la izquierda debe tener una nueva misión económica, que la izquierda, por ejemplo, no tiene por qué enfocarse únicamente en regular el mercado, sino también enfocarse creativamente en crear mercados. Que la izquierda no debería enfocarse únicamente en redistribuir los ingresos, sino también enfocarse en producir ingresos. Eso se dice fácil, pero en un contexto de guerra no es fácil, porque ustedes se van a dar cuenta en el programa de hoy cómo la guerra sabotea o permea o de alguna manera obstaculiza o trata de impedir cualquier desarrollo creativo popular en materia de industria. En el caso de hoy, de agroindustria. Sin embargo, analicemos en parte lo que plantea esta economista ítalo-norteamericana y también conversaremos con el representante del Ministerio de Agricultura, Francisco Fuenmayor, en el Estado Bolívar, y el nuevo representante del INSAI en el Estado Bolívar, Ricardo, quienes nos van a explicar cómo va desarrollándose un plan agroindustrial y cuáles son los problemas que tenemos con ese plan agroindustrial. Es muy interesante este tema en el debate de la transformación del modelo económico. Y en otra lectura había revisado que usted era muy crítica de la izquierda precisamente por hablar de redistribución y no preocuparse por la creación de riqueza para luego sí redistribuir. ¿Hay algún país del mundo que esté gobernado por la izquierda que lo esté haciendo bien en ese sentido, que haya aprendido la lección? Bueno, como primera cosa tengo que decir que la razón que yo digo eso es que el crecimiento, cómo se crece, cómo organizamos la economía, no solo tiene un tasso de crecimiento, un rate of growth, pero una dirección. Y el problema es que si pensamos solamente en crecer por crecer, no vamos a dar una buena dirección, que la dirección de la economía sea inclusiva, sea sostenible. Por hacer eso tenemos que invertir, ¿se dice invertir? Sí.
en el público, en el privado, en un modo que creo que vamos a hablar después, mission oriented, ¿no? Con las misiones. El problema es que la izquierda, por ejemplo, por muchos años en Latinoamérica, pero también en Europa, ha hablado muy bien de la razón que necesitamos la redistribución y no bastante su cómo crear un tipo de economía que va a tener ganancias y cómo redistribuir esas ganancias, pero no hay nada que redistribuir si no estamos creando el valor en una manera, otra vez, que haga la economía más sostenible, inclusiva, más innovativa. Escribió varios libros y está haciendo un planteamiento de modelo económico en una izquierda que hay 3 puntos en su planteamiento que son interesantes. Uno, la integración de América Latina. Y lo decía Wilfredo en el debate del día de ayer, es imposible encontrar un modelo de desarrollo individual, aislado. Es decir, Venezuela no puede solamente crear un modelo de izquierda alternativo al capitalismo solo. O sea, si no está el ALBA, si no está UNASUR, si no están los BRIC, es imposible. Tiene que haber una visión regional. Entonces ella, en varias entrevistas, ella dice cómo en África, con todos los problemas que tiene África, tienen una visión de África mucho más integral que nosotros de América Latina. Fíjense ustedes, el de Argentina ya anda por su lado con ese poco de disparates y de locura que está proponiendo allí. Lo segundo que ella plantea es que si nosotros nos quedamos en criticar el capitalismo y hablar de la redistribución y no nos enfocamos en innovar, en invertir para la producción, pues vamos a estar jodidos, vamos a estar mal, eso es verdad. Ahora, cuando ella plantea ese concepto de misiones que se parece mucho a Venezuela, ella plantea involucrar a esos sectores que atienden las necesidades sociales de la gente dentro de los planes de financiamiento, es decir, dentro de los planes productivos. Y es verdad, si nosotros queremos que la gente aquí tenga su emprendimiento con su torta que producir para poder redistribuir, tienes que invertir. En este momento de contexto electoral de guerra, el principal problema de la guerra es el hambre. Entonces vamos a entrar en una etapa donde va a haber hambre en el mundo, donde Rusia se está asegurando de alguna manera la producción, la comercialización, la distribución de cereal, incluso está ayudando a África en materia de alimentos, exonerando a los pagos a África de alimentos, y tiene a África en los BRICS. Hay allí una colaboración. Irán está interesado en invertir en Venezuela, sobre todo en la producción de alimentos, porque Irán sabe que va a entrar en un conflicto, ya está en un conflicto con Israel, con Estados Unidos, y ellos necesitan comida. O sea, tú en una guerra lo primero que haces es llenar la casa de comida, porque en una guerra te van a matar de hambre. Entonces, nosotros tenemos que pensar que para hablar de la productividad, para después redistribuir, tienes que invertir. Ahora, invertir se dice muy fácil, pero invertir implica tener un plan, tener claridad de cómo vas a invertir. Porque yo decía, volviendo a la declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no es que la estoy criticando, sino que ella se queda muy por encima de la descripción de la necesidad de transformar el modelo económico, porque ella dice, tenemos que diversificar la renta en Venezuela, es decir, no podemos depender de la renta petrolera. Pues obvio, nosotros tenemos más de 30 años diciendo eso. La cuestión es que no basta con diversificar, porque las empresas Polar me pueden diversificar la economía. O sea, con 10 empresas Polar yo exporto otra cosa que no sea petróleo. La Polar exporta harina, la Polar exporta cerveza, exporta malta, exporta mavesa, exporta aceite. Pero la Polar sigue siendo un modelo que no me funciona, porque la riqueza de la Polar va a un banco alemán, donde ellos tienen allá
hipotecada el derecho de patentes de las empresas Polar. Entonces eso no me va a beneficiar ni a Venezuela, ni al desarrollo del país, ni absolutamente nada. Y la Polar me está diversificando la renta, porque la Polar paga sus impuestos, pero no funciona. Entonces yo tengo que encontrar otro modelo económico que me involucre a la gente en una producción colectiva. Allí es donde nosotros no profundizamos el tema. Allí es donde nosotros no estamos evaluando. Monsanto tiene diversificada la economía, Monsanto te vende de todo, pero Monsanto está destruyendo el agro en todo el planeta, está destruyendo la tierra en todo el planeta. Entonces hay que definir bien ese modelo productivo. Bueno, llegaron nuestros invitados, el amigo Francisco del Ministerio de Agricultura y el amigo Ricardo. ¿Cuál es tu apellido, Ricardo? Urdaneta. Ricardo Urdaneta, del INSAI. Es el nuevo representante del INSAI, tiene pocos días aquí. Pancho, a mí se me olvida tu apellido. Fuenmayor, Francisco Fuenmayor. Bueno, deben saber que tanto Ricardo como Francisco son maracuchos, son coterráneos. De hecho, con Francisco fuimos vecinos en la universidad, porque la Facultad de Agronomía quedaba a pocos metros de la Facultad de Comunicación. Y fuimos adversarios en fútbol y en futbolito. Pero ahí yo perdía, porque ustedes saben que comunicación social no se juega fútbol. Entonces, allí tenemos mucha historia que contar. Pero ellos participaron ayer en ese debate de la 7T, pero un debate interesante para ir construyendo el plan agroindustria del Estado Bolívar, que obedece a unas líneas que hemos estado comentando de qué modelo económico vamos a encontrar, y obviamente el potencial que tiene Venezuela en la producción de alimentos es bárbaro. Ellos siguen insistiendo en el tema del maíz. De hecho, Wilfredo habla del proyecto Sin Maíz No Hay País, que tiene un programa de radio aquí en Sónica, pero la mayoría de ustedes no lo conocen. Entonces los hemos invitado para conocer esos lineamientos generales del Ministerio de Agricultura y para conocer las líneas estratégicas generales de ese plan agroindustria en el Estado. Buenos días, Francisco, bienvenido, y buenos días, Ricardo, bienvenido. Comencemos contigo. Buenos días a todo el pueblo del Estado Bolívar y por supuesto a todo el país que nos escucha, hasta fuera del país, David, porque esta es información que por las redes sociales fuera del país te están escuchando muchísimo, muy seguido. Fíjense, ¿no? Revisar cómo venimos haciendo la producción, y de eso se trata el proyecto Sin Maíz No Hay País, ¿no? Fíjate que el maíz, la columna vertebral de los cereales en Venezuela y el mundo, junto a la soya y el trigo, define la economía mundial. Como estén los abastecimientos de esos tres rubros, se define la economía de los países que tengan ese almacenamiento. En la política del ministerio, que por supuesto la llevamos acá conjuntamente con la Secretaría Industrial de la Gobernación del Estado Bolívar, el compañero Wilfredo y todo ese equipo, realmente la transformación económica sí pasa por transformar primero nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Y entender cómo estamos produciendo y cuánto daño le hemos hecho con ese modelo que desde el rentismo petrolero en Venezuela le hemos estado haciendo también al planeta, ¿eh? El cambio climático producto de prácticas inapropiadas en la producción de alimentos. Vemos sequías prolongadas, sobre todo en el África, que estabas hablando tú, y bueno, países con gran poder adquisitivo como Nigeria, más de 240 millones de habitantes, y no tienen alimentos. Y bueno, tienen poder adquisitivo porque tienen alta producción de petróleo. Y nos hemos acercado bajo esa política que es importante que conozcan, pues, el pueblo venezolano, desde el Ministerio de Cultura, Productividad y Tierra, orientada por nuestro presidente Nicolás Maduro, es lo que corresponde a la tecnificación de los conucos, alto rendimiento con pequeños espacios. Ahí es importante la tecnificación de esos cultivos que se vienen, de esas unidades de producción que se viene dando, que ha sido el motor fundamental de la resistencia del pueblo venezolano. La gente produciendo con lo mínimo posible, y por supuesto una política diseñada, vinculada
con los aliados internacionales y hemos logrado el tema de los kits conuqueros, que tecnifica la producción y ayuda a que el campesino aumente su rendimiento. Y la segunda política, que tiene que ver mucho con el contexto internacional, es la sustitución de agrotóxicos por bioinsumos. Una política que está muy bien llevada, principalmente a través del convenio de la Alianza Científico-Campesina con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Debe masificarse la producción de bioinsumos. Aquí nosotros lo venimos llevando con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y con el INSAI, que ya de eso nos va a profundizar el ingeniero Ricardo Urdaneta. Entonces, la tercera política, que está siendo ahorita impulsada muy prácticamente llevada por nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gran diplomático, nuestro hijo de Chávez. Recuerden que tuvo 7 años como canciller de la revolución y es un experto en esta materia, y él lleva lo que es la internacionalización de la agricultura, que no es más que ofrecerle a aquellas empresas que bajo este sistema de sustitución de agrotóxicos por bioinsumos estén dispuestos a invertir en masificar sobre todo los cultivos que más necesitamos, como el tema del maíz, las leguminosas, carne, leche, dependiendo de los potenciales de cada estado, y por supuesto el potencial de la pesca. Entonces aquí en el estado hemos venido con esas alianzas, como tú lo estabas llevando, y tenemos un potencial muy bien definido en lo que es las 140.000 hectáreas de la Vergareña, que es una empresa del Ministerio de Cultura Productiva y Tierra que ahorita está en alianza con Agrofan. Pero bueno, ya viene un plan de desarrollo, los inversionistas chinos, iraníes y los argentinos que ya invirtieron que están invirtiendo en el estado de Anzoátegui, en el sistema de Río Abreu de Lima, con maíz y otros rubros como la soya, se vienen también para acá, para el estado Bolívar. Entonces, los argentinos. Sí, los argentinos están. Pero no es peligroso tan. No, son empresas, por supuesto, progresistas que vienen desarrollando. Claro, Argentina tiene avanzada su agroindustria, porque yo estuve allí y claro, es impresionante. El granero del mundo, se puede decir, inclusive en Latinoamérica. Por supuesto que llevan a sufrir algunos cambios, pero sobre todo con el tema laboral y las locuras de Milei. Pero lo cierto es que hay unos empresarios serios argentinos que están invirtiendo acá en Venezuela. Lo cierto es que dentro de estas políticas que viene adelantando el presidente... Antes de que continúe, yo le tengo desconfianza a los argentinos porque, ¿te acuerdas el avión que se robaron? Eso fue el gobierno argentino, por supuesto. ¿Tú sabes qué están haciendo ahora? Le están pasando factura con Viasa para cobrarle el estacionamiento del avión. Bueno, esas son las locuras. Bueno, lo depravado que son. No son los únicos, gracias a Dios. Le dije que está también empresarios chinos y empresarios iraníes. Con respecto al tema de la vinculación, cómo venimos haciendo las cosas, la vinculación con el poder popular es fundamental. Es fundamental, y nosotros, desde acá del Estado de Bolívar, por supuesto, con orientaciones de nuestro presidente, en articulación con el gobernador, y eso se viene dando a nivel nacional, se creó lo que es el Frente Unido Campesino. Ese frente está estructurado con 13 comisiones operativas: la Comisión Nacional de Bioinsumos, Comisión Nacional de Comercialización y otras comisiones que las llevan, por supuesto, el Poder Popular, que se organizó y se hizo la asamblea, y ellos democráticamente eligieron su vocero y toda la estructura correspondiente a parroquia, municipio y en el estado. Entonces, bajo esa organización del Poder Popular, que está enmarcado en el 6º vértice de la Gran Misión Agro-Venezuela, nosotros venimos desarrollando la política principalmente de las 3 que te nombré. Ahora, ¿dónde vamos? ¿A dónde está ahorita el ministerio y todos los entes adscritos y todos los ministerios que tengan que ver con la producción agroalimentaria en el país? Estamos en un despliegue, porque en el estado de Bolívar se regularizaron desde la transformación de la ley del Instituto Agrario Nacional, el Instituto Nacional de Tierra y Desarrollo Rural. En el estado de Bolívar, 16.400 parcelas tenemos regularizadas o unidades de producción. Esas 16.400 unidades de producción tenemos que ir una a una por ellas y verificar cómo está el estado de la producción, en qué condiciones se encuentran. Por supuesto, en el fragor de la guerra, algunos abandonan el combate y otros resisten, como ha sido la mayoría de los pequeños productores que han resistido allí en el combate.
Entonces, bueno, en esa tarea estamos porque dentro de esas 16.400 hectáreas tenemos bien marcado lo que es las 140.000 hectáreas que tenemos en la Vergareña, y de estas parcelas sacar un gran número para el tema de las alianzas internacionales. Recuerden que en el Estado Bolívar, David, es importante, como venimos haciendo las cosas dentro de ese plan productivo, como este Estado tiene una condición diferente, las cuencas del Caroní, las cuencas del Orinoco, en todo lo que significa el Amazonas, debemos tener un tratamiento diferente por lo que eso significa estratégico para el país. Y desde allí el tema de sustitución de agrotóxicos con bioinsumos es la política agresiva conjuntamente con la disponibilidad de la cal dolomita. Yo venía conversando con el compañero Ricardo. ¿Por qué la cal dolomita? Tenemos fuentes de minas en el estado Amazonas, pero es carbonato de calcio. ¿Okay? Con la cal dolomita tenemos mejores beneficios porque estaríamos enmendando pH. Con el pH activamos, al nosotros neutralizar el aluminio intercambiable, nosotros activamos la actividad microbiológica del suelo, bajamos costos de fertilización y aumentamos producción sin degradar suelo, y empezamos una fase de recuperar suelo, ya que los suelos del estado Bolívar, principalmente para cereales, y todo lo que significa Anzoátegui y Monagas, son suelos con pH entre 4.5 y 5.5. Si nosotros seguimos con los planes de fertilización con urea indiscriminadamente, seguimos bajando el pH, destruyendo el suelo, estamos degradando. Lo que pasó en Portuguesa. Por supuesto, y Portuguesa y Keyboard, que en el estado Lara, que han ido inclusive a cuarentena. Entonces es estratégico este estado por tener ese potencial de más de 200 millones de toneladas certificadas por SIDOR y lo que les corresponde hacer ese trabajo ahí en el Manganeso, pues en el municipio de Pedro Padre Chen, la tenemos muy cercana, y nosotros con esa cal dolomita nosotros podemos abaratar los costos de producción. David, mira, ahorita con los costos que tiene de precio internacional de la cal dolomita, una hectárea sin hacer un análisis profundo del suelo puede estar alrededor de 250 a 300 dólares. Si nosotros logramos con nuestra cal dolomita llevarla al menos a 300.000 hectáreas, nosotros podemos tener un costo por solamente cal dolomita de 20 dólares por hectárea. Entonces todo este sistema lo estamos trabajando bajo la discusión de todos los entes adscritos, la Secretaría Industrial y todo el equipo agroalimentario enmarcado en la Gran Misión Agrovenezuela, para nosotros disminuir costes de producción y aumentar rendimiento. ¿Con qué? Con la cal dolomita, por supuesto haciendo un análisis profundo del suelo, con los laboratorios que se vienen constituyendo desde el INTI y las universidades aliadas. Entonces nosotros ahí podemos garantizar cómo ha sido el impacto de la explotación cerealera con los productos agrotóxicos tradicionales, que nos han dado como consecuencia que cada vez aumentamos el costo de producción, que está hoy, viendo los costos de producción del modelo tradicional de $1.600 por hectárea, y un precio del maíz de $300 la tonelada. Entonces, ¿costo de producción de maíz o de cualquier cosa? De maíz. Y obtienes $300 por hectárea, y hay que valorar que en el estado Bolívar, con algunos cambios en la metodología del trabajo, sobre todo en el maíz, el estado Bolívar acabamos de terminar el balance de siembra del año anterior, se sembraron 6.250 hectáreas, se cosecharon 4.800, el resto se perdió, pero se cosecharon 29.000 toneladas, un buque son de 30.000 toneladas, cosechamos en el estado Bolívar. Si tú te pones a sumar 29.000 toneladas por $300, ves cuánto va ingresando al PIB del rubro maíz en el estado Bolívar, que es a la final como nosotros medimos el resultado, el impacto económico. Entonces, tuvimos casi 5.000 kilos por hectárea de promedio. Hubo unos que se excedieron sobre el promedio y llegamos a 8.000 kilos por hectárea y hasta más, sobre todo cercano a la Vergareña, en el Alto San José y otras zonas vecinas allí. Entonces, define mucho que nosotros estamos, ya el plan se está ejecutando, ya los del Poder Popular están recibiendo, a través del Frente Campesino y las instituciones nuestras, ya están recibiendo la formación para hacer el muestreo de suelo. ¿Por qué? Porque si lo hacen ellos en el Poder Popular es más fácil, porque ellos están en el territorio. Entonces tenemos bien definidos los territorios donde están las zonas cerealeras, y con ellos, con el Poder Popular, nosotros organizamos el despliegue para el muestreo de suelo y por supuesto tener los resultados final de febrero, y lo que corresponde en marzo y abril, encalar, aplicar los encalados, porque debes aplicar un mes antes
del proceso de siembra. Tú encalas y empieza el proceso de regeneración del suelo porque neutraliza aluminio intercambiable y empieza la actividad microbiológica. Recuerden que en el suelo tenemos la parte física, que es el limo, arcilla y la arena, la parte química, que son las condiciones de algunos nutrientes que pudieran estar, como el principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que más definimos, y los minerales. Y tenemos el tema de la actividad biológica. La actividad biológica, cuando tú la degradas, desaparece, y eso es lo que realmente hace disponible el fertilizante para la planta. Porque si tú no tienes actividad microbiológica, el fertilizante puede estar, pero la planta no lo absorbe. Entonces lo que estamos es acidificando el suelo, incorporamos un costo de producción y no lo vemos en rendimiento por la actividad microbiológica. Entonces es importante el trabajo que se debe hacer allí. Importantísimo también decirle al pueblo del Estado Bolívar, una alianza con una empresa que, bueno, desde hace rato, más de 10 años, vienen con la tarea de productos orgánicos, que son minerales de mina, derivados de la leonardita y otras fuentes azufradas y de calcio, que son fertilizantes, inclusive insecticidas orgánicos porque tú controlas hongo con azufre, ¿okay? Y eso es orgánico de mina. Tú controlas y cambias pH y controlas bacterias con calcio. Bajo un equilibrio sulfocálcico nosotros podemos controlar insectos y sobre todo el cogollero del maíz, que es el que principalmente viene afectando o afecta por los primeros 30 meses del cultivo, que es donde hace el ataque considerable al maíz, que es la plaga como que más económicamente nos puede dañar el cultivo. Entonces se viene trabajando con todo eso. Mire, en los bioinsumos, en tema de la semilla, es importante decir aquí, compañeros, yo soy defensor a ultranza del maíz Guanape MF. Por ahí hay otros maíz Guanape, pero no son MF. Ese que construyó junto al Poder Popular de 3 comunidades, el maestro pueblo Pablo Characo, y hay que destacar que es un maíz que tiene unas propiedades altísimamente industrial porque tiene un 14% de proteína. ¿Qué significa MF? MF son las iniciales de cada comunidad. Maripe, creo que era, Florida, y no recuerdo la E, pero ahí está, MF. ¿Y por qué tiene ese especial? Porque el compañero utilizó 7 variedades, hizo cruce y retrocruce durante 7 años, que es un mejoramiento genético. Tú cruzas y el retrocruce es que vuelves a cruzar con el material original después que produjiste un material nuevo. Entonces, bajo ese esquema genético, de mejoramiento genético, él logró construir una semilla de maíz que nos tiene el 14% de proteína. Yo le decía al compañero, mira, un 14% de proteína significa que cuando tú vas a hacer una ración balanceada de un cerdo de 18% de proteína y ya tú tienes con el maíz 14% de proteína, tú necesitas incluir el 4% para el 18%. Entonces, las fórmulas tradicionales, la soya tiene el 46% de proteína, normalmente se le incluye un 30%. Si tengo el maíz Guanape, solamente le incluyo a la fórmula 10% de la soya. Entonces, la soya que tiene $780 el precio de la tonelada, ya yo estoy bajando un 40% del precio de alimento balanceado. Entonces puedo bajar el precio del huevo y puedo bajar, por supuesto, el precio del pollo, porque todo es desde el punto de vista del circuito alimentario, una cadena. Por eso, desde la Secretaría Agroindustrial, con la fuerza de la institución del Ministerio, venimos construyendo un sistema de producción nacional que tiene que ver con nuestro maíz, que tiene que ver con menos inclusión de soya. Inclusive estamos planteando sustituir soya, puede ser por frijol chino u otras leguminosas que nos aporten, siempre y cuando podamos cumplir, porque coño, la soya tiene 92% de digestibilidad, tiene 16 ácidos grasos esenciales, que es la fortaleza de la soya, y tiene 46% de proteína, pero no es nuestra. Entonces tenemos que ir adaptando a nuestras condiciones tropicales, pero también podemos ir investigando de aquellas especies que tengan también esos 16 ácidos grasos esenciales. Con la moringa no lo logramos, porque la moringa tiene escasos 5 ácidos grasos esenciales, rico en oleico, pero no dispone del resto de los ácidos grasos esenciales, que son fundamentales para el desarrollo muscular sano del pollo, del cerdo y por supuesto la producción de huevos. Entonces, en esa temática, nosotros venimos construyendo el plan muy científicamente, sí, y muy popularmente a la vez, porque el socialismo no está reñido con la calidad, todo lo contrario. Nuestro socialismo científico tiene que ver con, por supuesto, los medios de producción
en manos del pueblo, pueden estar en las empresas, pero un gran porcentaje Cuando también dice tiene que estar popular, es educando en ese método científico al colectivo. Correcto, fíjate, para el Estado Bolívar, decisión ahora que tuvimos en dirección nacional, donde nos acompañó el presidente del Centro de Inversión Internacional de Venezuela, el heroico Alex Saab. No, pero más adelante hablamos Bueno, te de explico. ese popular. Quiero pasar con Ricardo, Ok, porque dijiste varias informaciones de mucho contenido científico. correcto. A ver si te entendí, tú me corriges. Estamos tratando con la caldolomita Correcto, recuperar los suelos, exacto. porque la caldolomita nos permite químicamente que el suelo se regenere de manera orgánica y eso nos permite abaratar los costos de producción de maíz por hectárea. ¿Correcto? Correcto, Entonces tenemos caldolomita aquí en el estado de Bolívar correcto. y la tenemos ubicada para poder lograr avanzar en esas 16.000 hectáreas que se quieren producir de maíz. Mínimo, y sembrando 300.000 hectáreas anual, nosotros tenemos caldolomita suficiente para más de 100 años. Ok, y además de eso, nos permite recuperar otro suelo que en Portuguesa se deterioró mucho y me dices que en Barquisimeto, En Quibor. en Quibor, incluso llegaron a cuarentena. Cuarentena es que no se puede 5 producir nada. 5 años que no se puede producir nada. 5 años. Sí, para por supuesto reactivar la actividad microbiológica. Todavía hay zonas que están en resguardo, eso lo puede decir el compañero del INSAE, que tienen su ley en cuanto a eso. Es importante, David, que con el tema del poder popular está una intención del presidente Nicolás Maduro de montar los CIPAO en todos los estados. Vamos a comenzar con 5 estados. Gracias a Dios el Estado de Bolívar salió beneficiado por nuestras condiciones. El CIPAO, Centro de Investigación para la Producción Agrícola, UTICEX. ¿Qué es la UTICEX? Es la Unidad Técnica de Investigación, Capacitación y Extensión del Ministerio de Cultura Productiva y Tierra y la Universidad Simón Rodríguez, alianza. ¿Y quiénes participan en la UTICEX? Los técnicos formadores del INSAE, los técnicos formadores del INIA y del INTI y todos los entes adscritos, conjuntamente con la Universidad Simón Rodríguez, para preparar a nuestros campesinos en esta política de producción Rápidamente, agroalimentaria. ¿qué pasó en Quibor que los llevó a esa cuarentena y ahora no pueden producir en 5 años? ¿Qué fue lo que hicieron? Mira, yo le decía a Ricardo, bueno, te toca profundizarlo a ti, pero más o menos yo le voy a dar un contexto. Cuando nosotros entramos en la guerra económica, dentro del tema de la guerra, tú lo contextualizaste empezando, el tema de los alimentos juega papel fundamental y definitorio de quién gana la guerra. Cuando nosotros no solamente nos bloquearon, nos tienen esas 700 y pico de sanciones y todos los bienes materiales que nos confiscaron en los bancos, nos diseñaron una política para que los agroinsumos, principalmente tóxicos, la etiqueta dijera algo y el producto contuviera otra cosa. Tuvimos el caso aquí, muchos cerealeros utilizaron el glifosán, que todavía se está investigando, sobre todo con la nanotecnología, para sustituir el glifosán. No se ha logrado todavía, pero está en vía. Y un glifosán que se utilizó, que la etiqueta decía el 48%, y resulta que llegaba al 12% cuando se llevó al laboratorio. Eso significa que cuando tú dosificas 1 litro por hectárea en 100 litros de agua y le estás aplicando ese glifosán del 12, necesitaría como 400 litros, pues como si lo hubieras diluido no en 100 sino en 400. Por supuesto no te va a dar el efecto. Y también hicieron efecto contrario. Por un lado se desarrolla la maleza, no tienes producción, y por otro lado adicionaron ingredientes superior a lo que decía la etiqueta, y con eso te atacan y diseñan un plan de distribución de esos fertilizantes herbicidas o insecticidas importados, y te crean una degradación en el suelo. O sea, lo de Quibor fue un ataque. Claro, y se está dando en otro ya. ¿Un ataque de quién? ¿De las transnacionales? Por supuesto, un ataque a las transnacionales, que ellos te diseñan las políticas para ellos manejar los mercados, la producción de los rubros. Entonces, a través de los productos de las transnacionales destruyeron el suelo de Quibor. Pueden destruir suelos donde ellos tengan el plan específico. Pero de eso le puede hablar el compañero Ricardo, que hay una ley que era, porque a veces uno dice, ¿por qué está el compañero Ricardo negocia? Porque el INSAE tiene una tarea fundamental, que es velar con que esos productos que se venden en las agrotiendas tengan su calidad para lo cual el productor, o su contenido por lo cual el productor está efectuando la compra. Bueno, Ricardo, mejor introducción imposible.
Sí. Ahí ya vamos viendo la importancia del INSAI en este proceso. Instituto de Salud Agrícola. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y bueno, gracias David por esta oportunidad y compañero Francisco, el ingeniero Francisco por esa introducción. Bueno, como venían diciendo, yo soy el coordinador estatal del INSAI, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el cual juega un papel fundamental dentro de lo que son las políticas agrícolas y agroalimentarias del Estado. Debido a que nosotros tenemos un papel que lo es que una vigilancia, seguridad, controlar lo que son esos productos que circulan internamente en el Estado, bien sea en el Estado o circulan en la parte de importación e importación, vigilar de que eso no vaya a afectar precisamente nuestra producción, nuestro ambiente, nuestra manera de producir. Recuerden que nosotros teníamos técnicas que son técnicas artesanales, son técnicas que aplicaban nuestros indígenas, que no fallaron prácticamente, que no tuvieron, podríamos decir que bueno, yo no producía en gran escala como productor indígena, pero producíamos para satisfacer nuestras necesidades. Y se producía bien. Y se producía sin afectar bien, y ecológicamente y sano. Fíjense que una de las características lo digo porque bueno, tengo raíces indígenas, mi mamá es guayú, y nosotros de las características que lo vi, es que mi abuelo cada vez que iba para el campo se llevaba, en vez de llevar agua, llevaba maíz, chicha de maíz. Y estudios antropológicos allá en La Guajira dicen de que bueno, ellos duran aquellos 100 años, 110 años por el maíz precisamente. Lo fortalece, la fibra ¿Tu abuelo está vivo? No, ya mi abuelo falleció. ¿Murió a qué edad? 110 años. 110 años. Sí. Dame chicha de maíz. Sí. Cuando regrese me traigo una Sí, no, chicha de maíz. y se la tomaba sin azúcar, le gustaba sin azúcar, imagínense. Bueno, nosotros hemos venido haciendo un trabajo desde el INSAI en estos días que tengo, semanas que ya tengo en esta responsabilidad que me dio Dios y la patria, pues, para estar aquí en compañía con este gran Estado, de lograr articular y acoplarnos y articular en el trabajo productivo que se quiere realizar. ¿Cuál va a ser nuestra función como INSAI? Primero tenemos metas, David, porque nosotros hoy en día hay un desconocimiento en el área de bioinsumos que está enmarcado dentro de la ley del INSAI. Claro. Está enmarcado dentro de la ley del INSAI. Y ahí primero tenemos que generar el conocimiento y capacitar, que es lo que se ha venido haciendo, a aquellos productores, aquellos grandes productores, aquellos pequeños productores y medianos productores. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia allá es la visión, hacia los productos agroecológicos, hacia la manera agroecológica, porque no tenemos otra opción. Les coloco el ejemplo. Nosotros se ha venido desarrollando lo que es microorganismos eficientes que trabajan de manera con bacterias que son regenerativas. Es desarrollarla con microorganismos eficientes. Hay un producto que se llama también compostaje. Hay una práctica que se ha venido usando que es abono verde. El abono verde es sembrar una leguminosa, incorporar al suelo, pues ya a los 20 días usted puede sembrar, 15 días usted puede sembrar ahí, un pase rastre y incorpora al suelo, y eso es un abono verde, que se hace una práctica que se hace en grandes intenciones. ¿Por qué hablamos esto? Porque tuve la oportunidad de hacer un intercambio de saberes con unos docentes cubanos, y ellos dicen, su introducción fue ¿por qué Cuba evolucionó y por qué Cuba tuvo la oportunidad de crecer de manera agroecológica? Bueno, por lo mismo, David, por el bloqueo. Lo bloquearon, los agrotóxicos no llegaron porque ellos eran grandes productores, son grandes productores de caña de azúcar, y bueno, no llegaron los tóxicos, nos tocó evolucionar, nos tocó crear experiencia, nos tocó desarrollar, como decía nuestro maestro Simón Rodríguez, aprendiendo, sabiendo y aprendiendo. Mira, nos escribe la profesora Jorgelina, que es amiga aquí de la casa. Está muy bien que cada campesino tome la muestra de suelo. La pregunta es ¿dónde le van a hacer el análisis para saber su composición? ¿Lo llevan a un laboratorio del Ministerio de Maracay?
tenemos que esperar que se instale un laboratorio aquí. Tú El hablaste en el debate de la importancia del laboratorio. ¿Cómo funciona Bueno, eso? nosotros, hoy por lo inmediato, nosotros tenemos la infraestructura. Contamos con la infraestructura y algunos equipos que queremos recuperar. Y de ahí el INSAI tiene su laboratorio, lo cual debemos de empezar a desarrollarlo aquí en el estado. Si mal no recuerdo, compañero Francisco, hay un laboratorio de suelo disponible. En el INTI Guárico y INTI Caracas. Aquí no hay todavía. No. ¿Y qué se necesita para tener un laboratorio aquí? Principalmente los reactivos. Necesitamos los reactivos, por lo menos porque unos reactivos lo que cual me indica lo que son la textura y la estructura del suelo y el pH. Que es lo ¿Y quién te da importante. esos reactivos? ¿Dónde consigues esos reactivos? Esos reactivos son sobre todo se consiguen afuera. Importados. Importados, sí, son importados. Ok. Entonces es una debilidad que tenemos ahí, pero bueno, según alianzas y empresas privadas. Con Cabin pueden se hace, conseguir. eso lo controla Cabin. Cabin. Sí. Ahora, ¿dónde buscar ese laboratorio? El más cercano que el de Guárico. El de Guárico. San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros, el El Guárico. INTI activo. Son propiedad del INTI, pero del Ahora, el Ministerio INTI, de el INTI habló de apoyar en el estudio de suelo. Eso no significa laboratorio. Sí, Claro. el estudio de suelo en laboratorio. Parte. O sea, que ellos Nosotros el INTI sí apoya con el estudio de suelo y nosotros luego son los procesos productivos. Antes de sembrar el laboratorio se hace una muestra de suelo. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí uno como productor va a decir tanto porcentaje de nitrógeno, tanto porcentaje de potasio, tanto porcentaje necesito aportar el suelo para complementar aquel grado de necesidad nutricional que necesita ese cultivo que voy a producir. Luego de eso entramos nosotros con el acompañamiento técnico y entramos nosotros también como bioinsumo. ¿Por qué? Porque tengo que controlar los insecticidas, tengo que controlar de qué manera voy yo a lograr aplacar ese cualquier agente patógeno que le pueda caer a ese cultivo. Y no hay otra manera que de la parte agroecológica. Y podemos también a plantar unos paquetes tecnológicos que, por cierto, estamos hablando de los Monsanto. Los Monsanto, bueno, usan esos paquetes tecnológicos y están destruyendo el suelo. Claro. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Qué pasa con el suelo? Lo que le decía compañero Francisco, es los monocultivos fue lo que destruyeron nuestro suelo. Entonces nosotros estamos planteando un cultivo de rotación. Siembro maíz, es una gramínea que necesita gran cantidad de nutrientes, pero hago una rotación. Luego donde sembré maíz, siembro leguminosas que me ayuda a regenerar ese suelo por medio del rizoma que me absorbe el nitrógeno y lo fija al suelo, y así voy desarrollando. Pues si yo siembro. ¿Y qué hacíamos antes? Solamente maíz. Maíz, eso es monocultivo. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa la producción. Entonces, para poder fortalecer, le aplicaban aquel montón de agrotóxicos, aquellos paquetes tecnológicos que ellos controlaban. Entonces, vamos a echarle fertilizantes, vamos a aplicarle agrotóxicos, que esto es muy bueno. Entonces, vamos degradando el suelo, pero entonces, ¿qué le vamos a dar a nuestros nietos, a nuestras generaciones? ¿Qué le vamos a dar? Un suelo totalmente degradado. No podemos. Entonces, hay sistemas que se han venido implementando que ellos no quieren que uno divulgue porque estamos tocando sus intereses, que es el sistema silvopastoril, que es siembro una parte y siembro una parte boscosa que me va a servir una parte boscosa virgen y una parte que voy a sembrar o incorporar pastos. Pero ¿por qué el silvopastoril? Porque me sirve para regenerar el suelo, me sirve para que los animales vayan a hacer su proceso de rooming, que descansan y están. Ustedes saben que uno va en el potrero y aquellas fincas, David, que ese error que hemos cometido, de que bueno, esos productores me limpian 100 hectáreas y lo que quiero ver es pasto, entonces no dejan ni una planta. Entonces el animal se deshidrata buscando una sombrita, entonces trata Claro, que es un desierto verde ahí. Claro, un desierto verde. Entonces, pero ahora se aplica el sistema silvopastoril. ¿Qué es el sistema silvopastoril? Yo siembro pasto por abajo, pero tengo sombra. Tengo sombra y Tengo árbol. Sistema silvopastoril, eso ahorita lo que se está implementando. Ahora, Ricardo, una pregunta. El problema urgente de nosotros es infraestructura, conocimiento, formación, porque por ejemplo, si no tenemos un laboratorio en el estado Bolívar, que es el más grande, estamos graves, estamos jodidos. Y si los reactivos son importados, estamos dependientes. ¿Qué podemos hacer nosotros para producir esos reactivos? Esos reactivos se pueden producir aquí, depende de qué. Bueno, y conocimiento, es porque tú me dices todo eso y casi que me estás hablando en mandarín. Yo te aseguro que la mayoría de los campesinos no tienen ese conocimiento.
Bueno, nosotros por los momentos, dentro de la ley del INSAI, en el capítulo 5 del artículo 33, me dicen que debo de hacer un seguimiento y una contraloría a lo que es el origen biológico y el origen químico de esos agrotóxicos. Revisarlo, David, qué me puede generar al ambiente, qué me le puede afectar. ¿Qué pasa con nuestros productores? Que el agrotóxico con el insecto muta. Uno le aplica el insecticida, bueno, y se lo vuelve a aplicar con aquella frecuencia, y se le vuelve a aplicar con aquella frecuencia, bueno, el insecto tiene la capacidad de mutar. No le hace efecto luego se hace más fuerte. Resistente. Y ¿cuál es en qué debemos iniciar? Por lo menos a iniciar con unos talleres formativos. O sea, que ustedes tienen necesidad de una infraestructura comunicacional para optimizar la formación del campo. ¿Cómo la vamos a formar? Vamos a generar con ellos compost, vamos a generar con ellos biol, vamos a generar con ellos bucache, microorganismos eficientes mediante talleres. Yo lo podría llamar que son talleres sencillos porque tenemos las herramientas y yo con el estiércol de ganado podemos elaborar un abono, con el estiércol de ganado fresco puedo elaborar un biol. El productor lo tiene a la mano pero no lo sabemos. Entonces eso es cuestión de desarrollarnos organizativamente como pueblo, como consejos comunales, como son los movimientos campesinos, como es el Frente Campesino, con medio de los voceros. En este caso nosotros estamos trabajando en conjunto con los voceros de bioinsumo y de comercialización, que es la línea directa que tengo yo en el enlace como INSAI, para ir desarrollando eso. ¿Qué hacemos? Capacitamos 20, 30 técnicos, 10 técnicos, y ellos son multiplicadores de eso. O sea que en un gran porcentaje resolvemos el problema con formación. Sí. Es lo ideal, David. Al estar formado y saber conocer las herramientas, por lo menos nosotros tenemos una herramienta indispensable, la del INSAI. La destrucción de los suelos de portuguesa fue por ignorancia. Monocultivo. Y nos dijeron que era lo mejor, esto es lo mejor, y me entregaban aquel paquete tecnológico con el que vas a producir 12, 10 toneladas. Yo produzco 10 toneladas, me lleno los bolsillos, está bien. Pero, ¿y los suelos? ¿Quién viene a regenerar esos suelos? ¿Cuánto vale regenerar esos suelos? El efecto invernadero que hoy llama nos sentimos el sol cada día más cerca. Por eso, toda esa contaminación, todo ese monocultivo llevaron a eso. Esa gente que sembraba aquí el mediodía es terrible. Es Maracaibo ya. Sí. O sea, es caja seca, el sol que está pegando aquí es insoportable. Yo quería hablar de un tema económico. Voy a cerrar con otra ley del INSAI, por lo menos tenemos la ley del INSAI de la atención especial a las comunidades. En el artículo 5 del capítulo 5 me dice que la ley del INSAI dice la atención especial para aquellos campesinos, indígenas y pequeños productores. Es una atención especial directa a ellos. La ley del INSAI me dice que lo tengo que atender a ellos porque, bueno, son los pequeños productores, pero ¿cómo lo voy a atender a ellos? Formándolos. Claro. Porque ellos tienen todo. Que el indígena, porque el indígena tiene su técnica. Lo que pasa es que, bueno, nos han transculturizado, nos han dicho esto es lo mejor, la tecnología, no, pero es que el indígena, nosotros tenemos nuestra técnica, porque la técnica por más de 300, 400 años funcionar, y por qué no va a funcionar en estos tiempos. Pero ven acá, los yupas allá no están cultivando, o sea, trabando toda la vida. Desde que yo soy niño yo vivo eso yupa como que quieren mutar, pero hemos venido trabajando, no, la comunidad yupa, ellos son especialistas en sembradura de café. Ellos siembran mucho café. Yo estuve en la Sierra de Perijá con unos yupas, con un compañero que venía trabajando con la producción de café. Y ¿qué pasa? Que la comercialización también se viene afectando a ellos. Le compran el café económico, el proceso de transformación, los intermediarios, siempre causan daño al productor. Entonces, eso ha llevado a tratar del desánimo dentro de los productores. ¿Tú querías decir algo en lo económico? Déjame leerte aquí otros oyentes, porque la gente aquí nos bombardea, nos escribe. Lenny Rincón, que es de una consultora ambiental, son expertos en trámites ambientales. Ella nos dice: para construir un nuevo modelo económico integral debe participar todas las fuerzas productivas del país. Esto es clave para avanzar hacia un nuevo modelo económico postrentista con capacidad de generar bienes y servicios mediante inversión nacional y extranjera. No debemos olvidar que el propósito de una economía debe ser producir soluciones rentables a los problemas de las personas y la madre tierra, no tener ganancias que generen problemas. Fíjate, hay algo muy importante. Yo quería complementarnos con el tema
para ir después a un tema económico, con el tema del análisis de suelo. ¿Qué sucede? El laboratorio te define, por supuesto, la cercanía, pero yo puedo agarrar, llevarme 1000, 2000 muestras de suelo al estado Guárico y eso lo puedo ir en poco espacio. La dificultad no está donde está el laboratorio, la dificultad está en el muestreo de suelo, donde yo, para hacer 1000 muestras de suelo, necesito demasiado tiempo si lo hago con un grupo de técnicos. En cambio, cuando yo incorporo al Poder Popular, puedo abarcar más y lo hago en una semana todo el muestreo, lo llevo el lunes a Guárico y ya en 15 días estoy obteniendo los resultados. Mira, de todo el conglomerado. Entonces la dificultad no es el laboratorio, es el muestreo como tal que nos dificulta. La recolección de la muestra. Lo otro es que hay que llegar, ¿no? Mira, me están enviando esta foto de un laboratorio portátil de análisis de suelo. Claro, es la alternativa, importantísimo. Por eso, ese laboratorio portátil. ¿Eso existe aquí? No existe, pero sí hay los aliados que lo podemos traer, claro, por supuesto. ¿Qué sucede con el laboratorio, David? Esos aliados tienen que ser certificados, que su proceso metodológico de hacer el análisis del suelo sea confiable y sea certificado, como te dije anteriormente, por el Instituto Venezolano del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es tanto así que nuestra confianza está en los laboratorios del INTI porque cumple con toda esa metodología y está allí la Alianza Científico-Campesina, que me garantiza a mí que el muestreo del suelo que yo hice me va a dar una muestra, me va a dar un resultado confiable. ¿Qué pasa con los laboratorios? Yo les decía a los compañeros, eso es estratégico, el laboratorio te certifica e inclusive te puede impedir hasta una negociación de exportación. Si tú en el laboratorio de acá no certificas el producto, cuando lo llevas a otro país y te da otro resultado, pierdes toda la negociación, pierdes por las normas internacionales, pierdes todo el producto. Claro, violaste. Entonces el laboratorio es estratégico en toda la parte económica, es fundamental, define el proceso productivo, tanto el muestreo como el laboratorio. Fíjense que en China y en cualquier país desarrollado el costo de producción del maíz son $600, aquí está en $1.600. Bueno, tema de la guerra económica, porque nos metieron inflación con el bolívar y nos metieron también la mega inflación con el dólar. Entonces, ¿dónde están nuestras capacidades resolutivas, que es lo que quiere el pueblo? Y saludo aquí a la compañera Leni. Capacidades resolutivas de nuestro pueblo que tiene que ver con la formación y el tema práctico. Entonces nosotros, esos paquetes tecnológicos que nos aplicaban eran alto costo. Al principio fue alto rendimiento, pero como tú vas degradando parcialmente, cada vez vas produciendo menos, produce menos, cosa que a los 5 o 10 años no supera los 3.000 kilos por hectárea. Entonces el productor tradicional aquí fracasó. Las miradas están puestas en el estado Bolívar, que es un estado que venimos haciendo las discusiones con el Ministerio de Socialismo. Están acá y está el agua abundante, tenemos las condiciones que todavía de mayo a junio tenemos, mayo, junio, inclusive julio, lluvia segura. Entonces nosotros con esa condición de manejo por secano, lluvia segura, con buenas prácticas de suelo, buenas prácticas de fertilización, buenas prácticas de control de plagas y enfermedades, nosotros podemos conservar nuestro sistema productivo no como monocultivo, sino intercambiando con leguminosas y otras especies forrajeras. Nosotros podemos garantizar por más o todo el tiempo que hacer sostenible el sistema, que de eso se trata. Nosotros, si no somos sostenibles, sustentables y sostenibles, con prácticas que no solamente le generen economía al productor, sino también con unos alimentos sanos al pueblo, unos de fácil acceso y de precio que tengan que ver con una estructura de costos bien diseñada. Es lo que estamos tratando de hacer desde ese plan. Y por supuesto ahí estamos recibiendo orientación y escuchamos a científicos de varias áreas de las universidades, como Simón Rodríguez, la Universidad de Guayana y todas las universidades que tengan presencia acá en el estado. Por supuesto, bajo una dirección política y bajo estos conceptos bien claros de lo que significa el socialismo, en el territorio sobre todo. Claro. No me queda claro algo. Los laboratorios que tenemos nosotros con el INTI en Guárico son gratuitos. No, se tiene un precio a coste de producción. Por supuesto, ellos tienen que pagar todo el material que ellos utilizan, los reactivos, y tienen un precio, pero ahorita en cualquier laboratorio ronda la muestra entre $40 y $50. Estoy seguro que en el INTI es más económico en los laboratorios. Cuando tenga el precio preciso, te lo hago llegar. Pero la última información que tuve del presidente David Hernández, que hizo la exposición a nivel nacional, donde proyectó los resultados económicos del laboratorio comparado con la cantidad de muestras, y nos dijo, no tome en cuenta algunos precios de los reactivos
y tengo ahora que modificar precio. Entonces quedó en darnos la última modificación del precio. 40, 50 dólares me cuesta un estudio de suelo en un laboratorio. En un estudio de suelo. Ahora, lo que tienes que definir es si tu suelo es uniforme, utiliza una sola muestra. Si tu finca tiene 3 tipos, 4 tipos característicos de suelos diferentes, tú tienes que llevar 4 o 5 muestras. Eso son 50 dólares más. Sí, claro, si son 4 muestras, tú lo multiplicas por la cantidad. Pero te define qué sucede si tú vas a sembrar 100 hectáreas y tienes 3 tipos de ambiente ecológico en la parcela, tú necesitas hacer 3 muestreos. Estaríamos hablando, lo multiplica por 50, pero cuando tú lo divides 150 dólares, por decirte algo, entre 100 hectáreas, te sale 1.2 dólares por hectárea, muy mínimo el costo. Claro. Ahora, los reactivos son costosos. ¿Y quiénes son los principales proveedores de reactivos en el mundo y particularmente de Venezuela? Bueno, fíjate, los reactivos que se utilizan son sustancias que, si no la controla Cabin junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pueden derivar en productos contaminantes, como sucede aquí, que utilizan el mercurio para la minería. Para la minería, sí, entonces eso tiene una regulación por parte de Cabin, y quien distribuye por el gobierno del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No hay ningún problema, pues no es que son escasos ni nada por el estilo, pero tiene un nivel del canal de la comercialización, tiene que ser regulado. Cualquiera no tiene. Pero ¿quién los vende? Porque si los vende Estados Unidos, estamos jodidos también. Bueno, en la venta hay unos productos que son nacionales, y recuerden que tenemos reactivo de reactivo. Tú combinas 2, que es a lo que se dedica Cabin. Compra los principales, hace las mezclas y de allí distribuye para producirte. Por decir algo, nosotros necesitamos valorar el pH del suelo. Nosotros tenemos un reactivo específico que me mide el potencial de hidrógeno. Pudiera ser el mercurio, pudiera ser otros reactivos, vuelvo y te repito, dependiendo inclusive del tipo que nos dé el físico. Si yo tengo material más de arena que de arcilla, utilizo un reactivo diferente. Primero haces el muestreo físico. ¿Qué es el muestreo físico? Limo, arcilla, arena. ¿Qué proporción tengo de cada uno? En función de ese contenido físico, yo utilizo el reactivo. Oye, yo percibo un problema para el sector agroindustria, que es una plataforma comunicacional, porque es mucha información. Cultivando patria, por eso. Es mucha información para digerir, y no todo el mundo tiene acceso a esa información, y es una información que tú vas poniendo en práctica en el tiempo. Porque fíjate, tú mencionas mucho Carache. Tibor. No, el que desarrolló Pablo Characo. Entonces tú me hablas de un proceso de 7 años. Correcto. De tratamiento de suelo, que nosotros no estamos de mejoramiento genético. El mejoramiento genético, pero no estamos acostumbrados a esa visión a largo plazo, y los tiempos de la naturaleza no los puedes violar. Yo decía, tú no puedes hacer que una mata de plátano te dé plátano a los 3 meses. Claro. Eso no existe. Entonces hay que adaptarse a la naturaleza, y eso también implica adaptar la formación, porque con una charla tú no vas a enseñar a un campesino todas esas cosas científicas complejas de las que me estás hablando. Y si lo varías en el tiempo, no espera los 4 meses de vida útil del cultivo, lo haces con biotecnología, estarías utilizando la transgénesis, ¿entiendes? Entonces ahí sí tú puedes acortar el periodo, que es la que hacen las transnacionales. No obedecen al patrón normal o que se debe hacer, pues, que es en campo abierto. Y nosotros ya estamos profundizando todavía, importante, en la nanotecnología, y esa es la principal vinculación que tenemos nosotros con el gobierno iraní. Ahí sí es de gobierno a gobierno, porque es una tecnología muy sofisticada que tiene que ver con cercanía a la energía nuclear inclusive. Yo creo, David, que una de las estrategias que podemos usar es, por ejemplo, llegar con un taller formativo integral, crearlo de la manera más sencilla, más integral, mediante un análisis pedagógico, es una pedagogía más sencilla, el intercambio de saberes, en la cual le llegue la información y el productor la asimile, desarrollar como 20, 10 en cada consejo comunal o en cada movimiento campesino que estamos organizados, y que ellos sean multiplicadores, y así ir multiplicando. Creo que es la técnica que se ha venido utilizando en la universidad,
que llegan, lo que llaman extensión, uno hace forma 4 o 5 cuadros de los consejos comunales y ellos son multiplicadores, después ellos multiplican y así poco a poco multiplicando. Escuelas itinerantes. Claro. Ir desarrollando ese conocimiento. Pero incluso ustedes pueden hacer alianzas estratégicas porque aquí hay colectivos organizados en la formación de esos saberes ancestrales. Por ejemplo, yo trabajo mucho con el Centro de Formación Guayana y ellos tienen una política de mucho tiempo de formación en las comunidades. Entonces ellos tienen 10 años haciendo el trueque de semillas. Entonces tú das un taller intensivo a todo el equipo del Centro de Formación Guayana y ya eso es garantía que son multiplicadores de ese conocimiento. Masificar eso. Masificar. Lo mismo sucede con las universidades. Jorgelina, que es profesora de la UV que nos escribió, ellos pertenecen a un colectivo que lo llaman el Comité Técnico del Cacao. A esa gente también hay que formarla. Sí, es decir, lo que hay es que encontrar una metodología, pero también apalancándolo con una plataforma comunicacional. Tú vas a Colombia y en Colombia hay programas de educación en agroindustria, te enseñan los paneles solares en el campo, te enseñan un poco de cosas. Aquí el único programa de agro es el del ministro. Y sin maíz no hay país. Y sin maíz no hay país de Wilfredo. Entonces, bueno, yo creo que ustedes tienen ahorita una agenda fuerte, pero la vergareña sonó mucho como escándalo de que estaban expropiando, que tal. ¿Qué están haciendo en la vergareña? ¿Cuál es la situación actual de la vergareña? David, nosotros, enero fue duro, ¿no? Fueron 3 viajes a Caracas, promovidos principalmente por los directores nacionales del Ministerio de Agricultura, Productiva y Tierra, para mejorar la calidad de vida del trabajador. La calidad de vida del trabajador pasa por un incentivo. Recuerden que los trabajadores del Ministerio de Agricultura Productiva, la mayoría son de campo, desplazarse implica un costo al campo. Y bueno, nos fijamos 3 proyectos productivos en el estado Bolívar. 10 hectáreas de semilla, multiplicación de 10 hectáreas de semilla, INEA 7, la crianza y engorde de 50.000 pollos y 500 hectáreas en la vergareña. Porque de maíz, 500 hectáreas de maíz. Yo ahí establecí un promedio de rendimiento de 5 toneladas por hectárea, ahí tomando en referencia que este año la finca que se sembró al lado dio 7.5 toneladas por hectárea y las referencias son de 10 toneladas. Recuerdo que el vicealmirante Aguilera me dijo, bueno, está bien la vergareña porque estás tomando 5 y ahí se producen 10 kilos por hectárea. Lo que te instruyo que te metas en la vergareña, te metas en todo allí. Esa es una UCSA, es una área de producción del Ministerio de Agricultura, Productiva y Tierra, que la adelanta del Agro, que es una empresa del Ministerio de Agricultura y Tierra, conjuntamente con Agrofan. Y esta semana debe ya el ministro firmar el punto de cuenta donde 18 UPSA, unidades productoras, unidades de producción socialistas, pasan a la estructura regional del Ministerio de Agricultura, Productiva y Tierra. Cuando ya tenga yo esa oficialidad, ya invité al secretario Industrial para hacer presencia el jueves de la próxima semana, para que todo un equipo diseñemos un plan para la vergareña, porque el ministro Castro Soteldo me pidió en presencia de Alexab a nivel nacional que me metiera en la vergareña y le pidió a Alexab buscar los inversionistas para la vergareña. Le hablo de 100.000 hectáreas con potencial ganadero, potencial aurífero y potencial de mármol, y 40.000 hectáreas que tienen el potencial cerealero y leguminosa. Entonces le dio la instrucción a Alexab, me pidió a mí que hiciera presencia. Yo, por supuesto, voy a ir con mi aliado, que es el aliado del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Ángel Marcano, el equipo con Wilfredo Jiménez, toda la secretaría y todos los entes adscritos. Vamos a hacer presencia porque donde se pisa se piensa. Conocemos la vergareña, por supuesto, pero es el diagnóstico de las 40.000 hectáreas, la maquinaria que necesitamos y toda la inversión que se requiere allí para inmediatamente hacérselo llegar a través del gobernador y del ministro al compañero Alexab en el Centro de Inversiones Extranjeras. Eso es lo que tenemos en la vergareña, ¿no? Bueno, gracias Ricardo, gracias Francisco por habernos dado tanta información de esto que se está debatiendo para el plan agroindustrial del estado de Bolívar. Y bueno, aquí hay una alternativa tremenda para superar estos problemas. No hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que lo recibe. Pero usted sí puede durar más de 110 años con la chicha de maíz yuca. Eso, Y ya guayú. Ya tenemos un modelo de negocio aquí
Y que nuestros indígenas aquí en Bolívar también lo aprovechan. Yo no pelo ese boche. Este es un estado tenemos varias etnias indígenas. Este es un estado con varias etnias indígenas. Pero aquí no hay chicha de maíz, guayú. Bueno, tienen otras comidas típicas que también. Bueno, si usted quiere vivir 110 años, contacte a David Medina, 0414-958-1282, para que le consiga a buen precio la chicha de maíz guayú. Gracias. Así que pila, pues. Gracias, David. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Estamos despidiendo Cafecito con Noticias y a los amigos que tienen una agenda tremenda. Espero que les haya gustado el programa. Su amigo de siempre, David Medina. Los quiero mucho. Chao.